Transformando Vidas, el podcast de Adriana Acuña, conectando con tu alma, despertando conciencias. Te comparto mi experiencia como psicóloga, madre y ser humano. Encuentra información para transformarte desde el alma, sanar el corazón, nutrir la mente y lograr la vida que tanto deseas. Bienvenidos. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí en un nuevo episodio de esta serie que he titulado Los duelos del alma. Espero de verdad que les esté sirviendo, que les esté ayudando, que les esté dando luz a las personas que lo puedan estar necesitando y que nos pueda, inclusive a todos, ¿no? De alguna manera estar enseñando sobre este tema que poco nos enseñan o que estamos muy poco preparados para enfrentar este tema que no es nada fácil. Entonces, bueno, el día de hoy en este episodio vamos a hablar de lo que son las etapas del duelo, ¿sí? Además, también me gustaría hablarles un poquito de cómo se da esta noticia. Todo esto nos lo enseñan en psicología, sin embargo, yo creo que es algo que deberíamos de fomentar, difundir, porque, bueno, no pasa que si alguien fallece digan, a ver, háblenle al psicólogo preparado en dar esto para que le diga. La mayoría lo hacemos entre nosotros, entre los familiares, y luego no sabemos qué hacer. Y en lugar de ir como ayudando a este proceso que va viviendo la persona, como no sabemos, pues lo hacemos a como podemos, ¿no? Y entonces a veces en lugar de facilitar el proceso, estamos haciendo más difícil ese proceso para las personas. Entonces vamos a iniciar con esta parte, y fíjense que hablando de, por ejemplo, de las etapas, ¿no? Las etapas del duelo, voy a hablarlas y voy a decirlas de alguna manera. A veces están medio salteados porque es conforme se me van viniendo, pero si ustedes buscan en internet se van a dar cuenta que en algunos son 5 etapas, en otros son 7 etapas, en otros más o menos. Aquí lo importante es conocer cuáles son las que se presentan, saber cómo es que lo vivimos, conocer qué es normal y cómo nos va llevando de una etapa a otra, porque también algo que a mí me ha tocado mirar con mis pacientes es que no todos viven estas etapas como la 1, la 2, la 3. Bueno, la 1 y la 2 casi siempre es igual, pero las otras que son entre tristeza, culpa, negación, regateo, etcétera, cada uno como que toma primero una, luego otra, y la mayoría se parece, pero sí sucede que alguien pueda llevar un orden diferente. Entonces, vamos a empezar con estas etapas del duelo, y recuerden que estas etapas del duelo pueden ser duelo por muerte, como hablamos el podcast anterior, por divorcio, por como cambios, por haber terminado algo, por un cambio de casa, por haberte casado, por el nido vacío. Bueno, muchos temas o situaciones. Todo cambio nos va a provocar un duelo. En algunos un duelo más marcado, en otros muy corto en tiempo, en otros mucho más largo el tiempo. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que sucede cuando damos una noticia donde alguien ha perdido a alguien, o donde es una noticia dolorosa y fuerte, ¿no? Donde te dicen, desde perder a un ser querido, como perdiste tu casa, o robaron el carro, o se metieron a robar a tu casa. Bueno, cualquier noticia que está representando un cambio en tu vida. Lo primero es que vamos a tener un shock, ¿sí? Vamos a, así como si te hubieran dado un fregazo, o sea, como que espérate, o sea, ¿cómo? O sea, ¿sí? Y entonces en este shock
¿sí? Nos quedamos como justo en eso, como en shock, ¿no? Así como si no lo pudiéramos creer. Y entonces ahí en el momento que se da la noticia, que se genera el shock, se genera también la negación, ¿sí? En algunos la etapa de la negación puede durar mucho tiempo, en otros puede durar minutos, en otros puede durar días, semanas, un mes, puede ser diferente para cada quien. Y, por ejemplo, cuando es en poco tiempo, o sea, que son minutos, horas, 1 o 2 días, la persona lo que siente es como que eso no es real. Sí, como no, a ver, espérate, o sea, no, o sea, alguien va a llegar y me va a decir que no es cierto, que es una broma, o la persona que se fue de repente va a llegar, es como no puedo creer o niego completamente esa noticia, eso que me dijeron, o sea, no lo creo, o sea, no lo puedo creer. Entonces están las personas o estamos como en una, a veces los pacientes me dicen como una realidad alterna, ¿no? Así como, ay, qué raro, porque está todo así, pero si eso no es así, como que nuestra mente todavía no lo puede procesar. Entonces lo que vemos es que la persona está muy bien, o sea, está como tranquila, de repente sí puede llorar, de repente sí se puede sentir mal, pero como que dices, caray, o sea, esa persona con la noticia que tiene, o sea, era para que estuviera como con mucho más dolor, pero no lo está, ¿no? Y de repente es como si no encajara una cosa con la otra. Pero justo eso es la negación o el shock. Y a veces nos preocupamos y queremos que la persona salga de ahí, pero fíjense qué sabia es la vida, el alma que está sanando esta herida desde el momento que se lo dicen, que el shock es como un amortiguador, ¿sí? Si la persona o si las personas, dependiendo de la noticia que nos den, nos dan la noticia y no podemos con ella, o sea, esto es demasiado, el alma o la mente inmediatamente mete la negación como un colchón, como decir, hagan de cuenta como pon la negación para que la persona pueda aguantar, o sea, vamos a adquirir los mayores recursos posibles y ya sea que empieza a caer la verdad poco a poco o la persona está agarrando fuerza y ¡pum! De repente se da cuenta que eso es verdad, se da cuenta que eso pasó, que sí pasó. Entonces ahí la persona empieza a caerle el 20. Cuando ya pasó más de un mes y la persona sigue como si no le hubiera pasado, sigue como a veces, y esto le pasa mucho a hombres o mujeres que tienen que estar fuertes para el momento de una noticia, lo que hacen es como congelarse, ¿sí? Como congelar el corazón para no sentir, porque, bueno, yo tenía que ir, firmar, mirar lo que se necesita, que qué pasó con aquello, o sea, yo no podía estar en el llorando y así, no podía, o no, mi mamá estaba en un llanto y yo tenía que estar fuerte para ella. Entonces, normalmente la persona que tiene que estar fuerte para los demás utiliza este mecanismo, este congelamiento de no sentir, pero a veces sucede que ya que pasó todo y ya enterraron a la persona, lo que ustedes quieran, ¡pum!, se descongela y empieza su proceso, que eso sería lo mejor que pudiera pasar. Pero muchas veces en ese congelamiento de repente puede seguir un mes, mes y medio, 2 meses, y entonces esa persona ya se está atorando ese duelo desde la primera etapa. Si bien entonces es buena la negación porque ayuda como un amortiguador de la noticia y la misma alma va viendo en qué momento lo va quitando, si es que ya tiene los recursos o si va dando como esta aceptación de la noticia poco a poco. Pero si la persona se congela y se mantiene ahí, entonces ahí se va a atorar en la negación. Y entonces vamos a ver personas que, bueno, por ejemplo, a veces cuando llegan conmigo, lo primero que le digo es, ¿lloraste? ¿Cuánto lloraste?
¿Qué tanto lloraste? ¿Qué hiciste? Cuéntame, ¿qué hiciste en el momento que te dijeron, los horas después, días después? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Revisando cómo fue el proceso de su shock, ¿sí? Cómo fue el proceso de la primera etapa de negación. Y aquí quisiera, por ejemplo, darles algunos, pues pueden ser unos tips cuando nos toca dar la noticia a una persona. A veces no sabemos ni cómo hacerlo, o a veces lo decimos de una manera no muy empática. Y bueno, una de las cosas es cuando nos va a tocar decirle a alguien algo que va a ser doloroso para la persona. No sé a quién le ha pasado que le dicen algo fuerte, doloroso, y lo primero que sientes es que se te va la fuerza del cuerpo y sobre todo de las piernas. Es como, ¡fum!, si en ese momento se te quita la fuerza. Y por eso hay muchas personas que en ese momento se desmayan o se caen o rápido están buscando dónde sentarse porque no tienen fuerza para sostenerse. Literalmente esto no nada más es al cuerpo sino al alma. Entonces, lo mejor es que cuando alguien va a dar una noticia así, lo primero es que la persona se siente. Oye, ven, mira, siéntate aquí. Y ojo, también tratar de no hacerlo como más dramático, no hacerlo frío, obviamente, pero ¿qué crees? ¿Sí? No, sino, a ver, siéntate, ¿cómo estás? O sea, tratando de hacer así como si fuera todo totalmente normal, porque todo ese momento la persona cuando te está mirando y de ese momento a que le dices, la persona está tuc, o sea, como aquí algo pasa, te estoy viendo la cara, te estoy viendo los ojos. Entonces es un momento de mucha angustia. Entonces, tratar de estar tranquilo para la persona a quien se le da la noticia, pedirle que se siente. Una vez que se sienta, dar la noticia, oye, ¿recuerdas tal cosa? Bueno, pasó esto, ¿no? O sea, sin darle vueltas, sin ser trágico, o sea, porque lo primero es dar la noticia, no es dar detalles, sino dar la noticia. Ya después la persona pedirá detalles, pero lo primero es dar la noticia para que la persona no esté en una zozobra y no esté imaginando y en esa angustia, ¿no? Luego, fíjense, ahorita también recordé que a veces las personas cuando les dan una noticia de duelo, algo que puede suceder es que se les quita el hambre y olvidan, o sea, desayuné, comí, cené, no me acuerdo. Digo, si pueden seguir con su alimentación normal, pues qué bueno, pero muchas personas dejan de comer, cambian en ese momento su forma de estarse alimentando. Y llegan personas y es que tienes que comer y entonces luego se hace un pleito porque tiene que comer. Cuando en este momento lo que la persona está viviendo o haciendo es sobreviviendo a una herida que trae en el alma. Y entonces es importante que confiemos, perdón, es importante que confiemos en el proceso del alma, en que por algo la persona a lo mejor no está alimentándose y hay que confiar que justo su cuerpo tiene las reservas para sostenerse, mantenerse, y cuando la persona esté lista va a decir quiero comer, quiero alimento, quiero agua, porque a veces inclusive el estómago está cerrado para el alimento. Y lo que quiero decir con esto es que no traigamos más problemas a un momento así donde es que tienes que comer y entonces hay más drama en las familias, ¿no? Sino respetar hasta que la persona diga, bueno, ya estoy listo, ya estoy lista, ya puedo ingerir alimento. Entonces, estos puntos son muy, muy importantes, sobre todo para esta primera etapa. Luego también vienen otras etapas que, como les digo, pueden ser en un diferente orden. Estas primeras del shock y la negación es muy, muy común que sea así. O sea, nunca he visto alguna vez que no sea así. Pero sí en los siguientes a veces son diferentes, ¿no?
el orden. Entonces, las personas vamos pasando de una etapa a otra de una forma natural si es que no nos atoramos en una de ellas, como lo que les decía, negación, ¿no? Puedo quedarme ahí, estar ahí y por ejemplo, hay gente que, bueno, pero es que en la negación le dan la noticia, sí, pero lo voy a ver en el cielo, pero lo voy a ver en el cielo, pero lo voy a ver en el cielo y no tengo que llorar porque lo voy a ver en el cielo. Y entonces, más que algo que realmente están creyendo, es parte de una negación, porque aun cuando creamos que los vamos a ver en el cielo, es importante vivir el proceso, es importante darle el tiempo para vivir ese proceso. Entonces, bueno, después de ahí viene lo que es la tristeza, y es una tristeza, es un tiempo de llorar, y hay que darle el tiempo al llanto, de sentirnos sin ganas de nada, no querer ver a nadie, ¿sí? Tener pensamientos de nostalgia, de empezar a llorar a veces de la nada y que las lágrimas se nos salgan sin ningún motivo más que el extrañar o el darnos cuenta de los cambios que está teniendo nuestra vida. Luego también, después de la tristeza, puede venir la culpa, ¿sí? Sentirnos culpables, y es que si yo no hubiera, yo le dije, no le dije, todos esos todas esas cosas que nos hubiera gustado cambiar, o que creemos que si lo hubiéramos hecho diferente, hubiera pasado diferente. Y la culpa no es más que una necesidad tan fuerte por el dolor que sentimos, de pensar que si nosotros pudiéramos o hubiésemos podido controlar, no estaríamos teniendo este dolor tan fuerte, y entonces es como una ilusión de control. Cuando las cosas se dieron así y no existe si hubiera, porque tú ni sabías, nadie te dice si hubiera sido diferente, eso no hubiese pasado, nadie te lo puede asegurar. Y entonces muchas personas se quedan en la culpa, por ejemplo, por mucho tiempo. Luego también se pueden quedar mucho tiempo en la tristeza. Luego otra emoción que aparece es el enojo, ¿sí? Que justo el enojo los saca de la tristeza y dicen, ay, pero ¿cómo es posible? Y se pueden enojar con Dios, con la vida, con la persona que falleció. Se pueden enojar con la pareja de la que se están divorciando, se pueden enojar con ellos mismos, y entonces el enojo es una fuerza muy, muy grande que viene inclusive a veces a sacarlos de la tristeza. Y después de el coraje, el enojo, algo que yo noto es que viene una tristeza diferente. Y justo esa tristeza, a veces cuando la persona ya llega a este nivel, a veces es más difícil salir de esta tristeza que de las anteriores, que la anterior, la primera. Porque esta es una tristeza donde hay como una tristeza de nostalgia. La otra es una tristeza del dolor de esta noticia. Y esta es una tristeza, yo la llamaría como con mayor aceptación y nostalgia. Y a veces las personas se quedan tiempo aquí porque justo después de aquí viene soltar. Y dicen, si paso esta tristeza, ya voy a olvidar a la persona. Si paso esta tristeza, ya va a ser como que ahora sí ya di el paso, o sea, ya esto ya no va a tener vuelta atrás. Y entonces a veces se quedan en esta tristeza nostálgica, recordando a la persona, haciendo ciertos rituales, ciertas cosas, porque justo es el último pedacito donde la persona suelta completamente. Entonces, muchas veces aquí se quedan por miedo a soltar y olvidar, y no quieren olvidar. Y bueno, eso lo vamos a hablar un poquito en el siguiente episodio. Pero bueno, después de esto, después de que si la persona sí logra pasar este tipo de tristeza diferente que la primera,
viene lo que llamamos la aceptación, que es la aceptación de lo que sucedió, de lo que pasó, que ahora las cosas son diferentes y empiezo a adaptarme. Y bueno, ahí cuando la persona ya puede hablar del tema sin llorar, cuando la persona ya procesó, sanó, acomodó, y ahí estamos hablando de que el duelo ya se está cerrando. Sin embargo, a veces cuando son duelos muy, muy dolorosos o difíciles, o inclusive divorcios, ¿no? Yo les digo, y yo te invito que si tu alma ya llegó hasta aquí y quieres, pues que hagas una etapa más, que muchas veces ni siquiera la mencionan, pero para mí sí existe esta etapa, que es como hacer algo bueno con todo esto que pasó. Y yo le llamo a esta etapa una etapa de trascender el tema. Y entonces este divorcio, esta muerte, este cambio, esto que sucedió, que yo no quería que pasara, con esto, después de haber vivido todo esto, voy a hacer algo con esto que se vivió, voy a hacer algo con esto que pasó, no lo voy a dejar así. Entonces, tanto hay personas que después de ahí hacen asociaciones, grupos de ayuda, hay personas que hacen donativos, hay personas que inclusive, por ejemplo, después de ahí dicen un divorcio, por ejemplo, pues ahora voy a ir a terapia y voy a sanar todo lo que tenga que sanar, porque yo no quiero repetir esto, yo no quiero heredar esto a mis hijos. O ahora voy a terminar una carrera, ahora voy a hacer X cosa. Y entonces están trascendiendo el tema y cambiando toda esta historia a una historia donde ha valido la pena todo lo que se vivió. Entonces, bueno, estas son las etapas de duelo. Hablamos un poquito de cómo dar la noticia y en estas etapas de duelo cómo nos podemos quedar atorados o podemos ir pasando de una a otra. Y justo, bueno, para eso existen los terapeutas donde nos van ayudando a mirar que no nos estemos quedando en una etapa atorados, porque si nos quedamos en una etapa puede pasar años y nosotros seguir ahí, o a veces estás sufriendo más de lo necesario, o sea, no solamente en el dolor, sino estás en el sufrimiento, justo nada más por no pedir ayuda, por creer que tú debes de poder hacerlo solo, cuando mi pregunta es, ¿y quién te enseñó? ¿Y quién te dio los recursos para hacerlo? ¿Sí? Si esto es algo que no nos capacitan para esto, porque creemos que debemos de poder hacerlo solos, porque todo lo hacen solos, sí, por eso lo hacemos como podemos y con más costo de lo necesario. Pero las personas que se abren nuestra mente y que puede entrar algo de humildad, hay que reconocer que necesitamos ayuda, porque no podemos solos y porque a través de la ayuda pues vamos a tener esa luz de cómo hacerlo sin sufrir, aunque esto sí nos esté causando dolor. Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado hasta aquí esta parte que ha sido un poco más psicológica. Ahora sí vamos a ir a otro episodio, ojalá que lo escuchen, que se queden a escucharlo, bueno, el siguiente, y donde vamos a hablar de forma profunda qué es un duelo y las señales que hay cuando estamos a un nivel profundo de los duelos. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí y nos vamos a ver en una siguiente, Dios mediante. Gracias por escucharme. Déjame conocerte a través de mis redes sociales. Puedes encontrarme en Facebook e Instagram como el podcast de Adriana Acuña o SIC Adriana Acuña. Te mando un gran abrazo al alma y que tengas una vida bendecida. Nos vemos en el siguiente.